Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro tiempo de conversación con nosotras. Estamos nuevamente aquí para compartir un tema muy especial con ustedes y pues cada una vamos a platicar, vamos a hablar de cómo Dios nos ha dado a entender este tema. Vamos a hablar sobre el servicio y es en conjunto también con los temas que hemos visto, ¿no? Que es la oración, la adoración. Ahora vamos a hablar acerca del servicio. Ustedes saben que este ministerio es sobre vida espiritual con salud emocional, entonces vamos a ver cómo servir involucra también estar emocionalmente sanos, ¿no? Y vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Entonces, pues gracias por estar nuevamente aquí. Gracias a ti. Y vamos a hablar sobre cuál es el significado de servicio. Ajá, ¿qué hemos visto que es significado de servicio? ¿Alguien quiere apoyarnos, comentar? Bueno, pues yo creo que hay diferentes definiciones de servicio, porque, por ejemplo, siempre decimos cuando tenemos un utensilio o algo, pues esto sí sirve, ¿no? Ajá. Definimos que sí sirve cuando es útil, cuando cumple su propósito. Pero también cuando nos expresamos decimos, por ejemplo, este micrófono sirve para que mi voz se escuche más fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí estamos definiendo o describiendo La la función. función, ¿no? ¿Para qué fue hecho? Para qué fue hecho. Pero también la palabra servir es cuando nosotros hacemos algo para otra persona que lo está pidiendo o que lo está requiriendo, ¿no? Que lo necesita. O que lo necesita. O, por ejemplo, también la palabra siervo es como esclavo, como alguien que trabaja para otra persona y que le da órdenes y que ellos la cumplen. Entonces, realmente la palabra en sí es amplia, ¿no? Y tiene diferentes significados y diferentes usos. Entonces, pues yo creo que en esta ocasión nos vamos a centrar en algo específico aquí también, ¿no? Ajá. Nos vamos a enfocar en el servicio a Dios y qué es lo que involucra el servir a Dios, ¿no? Hasta qué punto involucra servir a Dios. Bueno, pues voy a empezar, vamos a empezar hablando acerca del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Tal vez ustedes ya conocen esa historia también. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por muchos años ahí en Egipto, ¿no? Entonces, ellos estaban viviendo en una vida diaria de servicio a lo que el faraón, a lo que los mandatarios en ese lugar pues requerían, ¿no? Entonces realmente todos, ¿no? Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños eran esclavos. Aún los niños que nacían, ya nacían en esa condición de esclavitud, ¿no? No tenían ellos como una decisión de decir, bueno, pues yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que simplemente ya tenían como algo definido, ¿no? No era si querían o no, era más bien que tenían que hacerlo. Entonces, Dios vio esta situación y dice que ellos clamaron a Dios también por libertad, por esa forma de vida que ya no querían vivirla, ¿no? Entonces, Dios les escuchó y mandó a alguien, un libertador que fue Moisés, ¿no? Y entonces el mensaje era que Moisés tenía que ir para ayudar a ese pueblo a ser libres de esa esclavitud, de esa servidumbre, de esa vida así como la vivían. Por eso es que Moisés, cuando iba al faraón, decía, es que Dios dice que deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿no? Entonces, tal vez en Egipto estaban sirviendo, pero de una forma no voluntaria, obligada, ajá, pero Dios quería que salieran para darles libertad y para que les sirvieran a Él de una forma diferente. Entonces, pues sabemos en la historia que Dios lo hizo así, con poder, los sacó de ese lugar para que fueran a otro lugar para servirle, ¿no? Y entonces podemos ver que el hecho entonces de que Dios
requería y decía que vengan, que salgan de ahí para ser libres y para servirme, involucraba muchas cosas en la vida de las personas, ¿no? O sea, no solamente era trabajo, no solamente era como lo hacían en Egipto, sino que el servicio, así como la definición que Dani también ya nos dio, involucraba muchas cosas y eso tenía que ver desde una profunda relación con Dios, ¿no? Esa comunión con Dios que Él quería tener con su pueblo al hacerlos libres. Y desde su corazón, desde ese amor por Dios y por todo lo que Él les estaba dando. Pero podemos ver que entonces eso fue fácil para ellos. ¿Cómo vieron esa situación al ser ya libres? O sea, ¿cómo vivían eso ellos en cuanto a lo que Dios quería para ellos? Bueno, yo creo que aquí los estaba haciendo libres, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Y realmente, así como decías, era una esclavitud en diferentes aspectos de su vida, ¿no? Hasta antes del nacimiento ya todos eran esclavos. Entonces, Dios le dice a Moisés, yo he oído el clamor de mi pueblo, ¿no? Que quiere ser libre. Pero cuando Él los saca de esta esclavitud, los hace libres, pero de ahí los llama a servir, ¿no? Entonces, y por eso estamos hablando exactamente aquí del servicio a Dios, porque estamos hablando que nosotros debemos de servirlo. Él nos llama, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado y como lo hemos dicho en las diferentes cápsulas, nosotros experimentamos esa libertad. Hace 8 días decíamos, ¿no? De ir más despacio, de la adoración contemplativa. Eso, Dios nos da la libertad de experimentar esa comunicación directa con Él, de salir de la esclavitud del pecado, de que nos causan heridas, nos causa dolor y nos llama a ser siervos, ¿no? Entonces, pero este servicio es muy diferente, porque en realidad no estamos encadenados ya al mundo o al dolor o que provoca el pecado, sino ahora somos siervos de Cristo, pero si ustedes leen la palabra de Dios, cuando Él pide servicio, en realidad es un bien para nosotros, ¿no? O sea, no es un servicio como autoritario o bueno, sí es absoluto, pero sí, tiene que ser un placer, es un placer servirlo. Un deleite. Obviamente hay veces que sí tenemos que servir y que de verdad a veces nos cuesta servir y lo hacemos como un deber, pero realmente el servicio es obediencia, es una respuesta de obediencia hacia Dios por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, el ambiente perfecto para el servicio sería que nosotros lo hiciéramos de la mejor manera, con la mejor voluntad, pero realmente pues hay una cita de un libro que me encanta que dice, es el zorro, el del Principito, y dice, nada es perfecto, ¿no? Entonces, en realidad estamos lejos de servir perfectamente a Dios y hay varios factores, ¿no? Hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel, por eso yo preguntaba, ¿era fácil para ellos? ¿Fue fácil para ellos? Y vemos que no, ¿no? No fue fácil. Creo que es una de las partes de la Biblia que más me gusta leer, el Éxodo, cuando saca a su pueblo, porque es exactamente la definición que dio Danica, ¿no? ¿Qué es servir? Es ser útil, pero para un objetivo. No todo sirve para lo mismo. Entonces, ellos piden libertad, Dios los escucha, los libera, los hace libres para servirle ahora a Él. Pero ¿qué pasa, no? Cuando los hace libres, ellos quizás esperaban algo más, no era lo que ellos esperaban, y en el desierto ellos empiezan a estar contra Dios. Empiezan a recordar y pensaban, pero si cuando éramos esclavos por lo menos teníamos de comer, ¿no? Y esa apología en nuestra vida es tan real y tan cierta, porque
cuando Dios nos saca del pecado, forzosamente la carne luego hasta vuelve atrás y dice, ay, pero pues si ni estaba yo tan mal, creo que o sea, se rebela contra la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es perfecta y que todo lo que Él hace es bueno para nosotros, sin duda, pero nos pasa lo que le pasaba al pueblo. Salen de ahí, empiezan a acordarse, pero si había ajos ahí, ¿no? Pero si comíamos esto, y empiezan a añorar volver a la esclavitud. Y tanto era lo que querían disfrutar de todo lo que tenían ahí, pero no pensaban que ese deseo de volver era volver a ser esclavos, pues, ¿no? A servir en contra de su voluntad desde amaneciendo hasta anocheciendo, o sea, Se les olvidó rápido. se les olvidó rápido, ¿no? Porque nuestra carne es pecaminosa, entonces quiere volver al pecado, definitivamente, ¿no? Entonces, el ir ahí, el tener libertad, el servirle a Dios es un compromiso con Dios, es estar con Dios, pero como queremos libertad, libertinaje sería en este caso, porque no es libertad, queremos regresar a lo de antes, porque ahí nadie nos dice nada, porque ahí a lo mejor nadie nos regaña, porque podemos hacer lo que queremos. Cuando estamos en el camino de Dios, pues es obedecer, es hacer lo que Él nos manda, y a nuestra carne, y lo digo por mí, nos duele, ¿no? Nos duele obedecer. Se revela también. Exacto, entonces digo, mejor estaría yo como antes, ¿no? Sin saber nada. Exacto, sobre todo sin saber nada, ¿no? Sí. Pero Dios nos tiene con un propósito, ¿no? Aquí es donde Dios nos creó con un propósito, y tenemos que pasar esto y tenemos que aprender de estas cosas para llegar a algo. Ajá. Y así como ese pueblo, como ya se mencionó también, bueno, tenemos ya un libertador, ¿no? Jesucristo en la cruz, que hemos hablado de ese tema también anteriormente, nos ha hecho libres, ¿no? Y antes, como dice la palabra también, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros deseos, nuestro corazón estaba inclinado a ser esclavo del pecado. Pero dice que Dios nos llama a esa libertad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Nos llama esa libertad. Sí menciona la palabra también que somos esclavos, pero ahora de Cristo, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo. Entonces, cuando el pueblo piensa en regresar, no piensa en todo lo que implica, ¿no? Como también muchas veces nosotros lo hacemos. Por eso es que en Romanos 12:1, que es donde nos habla que nuestra mente tiene que ser renovada, nuestro corazón, dice que los pensamientos, todo lo que nosotros tenemos ya tiene que ser renovado, cambiado. Entonces, es por eso que al pueblo le costaba trabajo, porque como decimos, si ya nacían esclavos, pues entonces quiere decir que pues ya tenían todo eso en la mente, ese conocimiento de soy esclavo. Bueno, entonces así también nosotros, muchas cosas de nuestra vida, desde el pecado, ¿no? En el que nacemos, ¿no? O sea, ya está ahí como un sello, que somos pecadores y estamos inclinados a hacer lo malo y a querer obedecer cualquier otra cosa menos que a Dios. Entonces, estas situaciones y las situaciones de vida, patrones de conducta que también vimos, cómo nuestra familia servía, o los pensamientos del mundo, por ejemplo, qué dice el mundo del servicio, ¿no? Entonces, eso va haciendo que nuestra vida se vaya llenando de todo eso. Y cuando conocemos a Cristo a una edad ya tarde, mayor, no tarde, siempre es tiempo, ¿no? Pero cuando ya hemos pasado tiempo en diversas situaciones y pensamientos o una forma de vida, pues es más difícil, ¿no? Que todo eso se vaya renovando, que todo eso vaya cambiando. Y entonces, precisamente eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pues realmente creo que nos sentimos identificadas, ¿no? Sí, es como salir en Éxodo
de todo lo que estamos dejando atrás. Pero como comentas, desgraciadamente ese tiempo que hemos vivido sin dirección, muchas veces nos hemos hecho esclavos del pecado, pero por ejemplo, a lo mejor de la afición a tomar, de la afición a fumar, y son cosas que en un momento dado, en ese camino, a veces cuesta trabajo, ¿no? De decir, ay, ¿será que lo dejo, regreso para atrás o para adelante? Pero también la palabra de Dios es muy firme, ¿no? Al decir que no podemos estar en un punto medio de decir, bueno, ya salí del pecado y no entro, ¿no? A servir a Dios, no. O servimos al enemigo de Dios o servimos a Dios, pero no podemos pasar un tiempo en medio, ¿no? Sí. Y no solamente, ahorita hablabas, ¿no? De adicciones como el alcohol, como las drogas, ¿no? Que realmente uno se hace esclavo de eso, pero hay muchas otras adicciones, ¿no? Entonces, Que no se ven. que no Las se ven, emocionales. las emocionales, algunos, el hecho del dolor, la autocompasión, también la autoexaltación, que son términos un poquito raros tal vez, pero en el punto de decir, no, yo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si sufrimos por el carácter, por todas esas cosas, entonces aparentemente no se ve, ¿no? Cuando puedes decir, no, pues yo soy libre. Y cuando hablamos de Cristo, obviamente hay una opinión, ¿no? Entonces dicen, pues es que eso es religión, eso encadena, ¿no? Eso no te hace una mente libre, eres de mente cerrada, cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente cuando Dios nos manda al servicio, es llamarnos a un reino al revés, ¿no? Donde el mayor es el que sirve. Entonces, el que sirve de corazón. Pero también está el otro extremo que nos los tomamos tan literal del servicio que a veces no ponemos límites, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, es cierto eso, de todo lo que estamos hablando y como dije al principio, todo tiene que ver también la vida espiritual, el conocimiento que tenemos de Dios, pero también cómo estamos viviendo nuestra vida emocional. Entonces, hay muchas cosas que podemos saber mucho de la Biblia, pero si emocionalmente estamos enfermos, no somos maduros, entonces realmente eso va a afectar nuestra vida en diversas áreas, ¿no? Y ahorita que estamos hablando del servicio, pues también afecta, ¿no? Entonces, en muchas formas, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, lo que decía Dani, o sea, esto es como contracultura, ¿no? La palabra de Dios va en contra de la cultura realmente, ¿no? De los pensamientos del mundo, de nuestra carne. ¿Qué se piensa acerca del servicio generalmente en nuestro entorno, en el mundo? ¿Cómo se ve el servicio, el que alguien sirva, por ejemplo? Que no hay límites, ¿no? Que si uno sirve, siempre tiene uno que estar sirviendo, ¿no? Que todo lo que te digan tiene uno que estar siempre dispuesta a Decir que servir. sí. Dispuesta a servir. También el mundo lo ve de una manera diferente, ¿no? Porque se supone que a lo mejor el más empoderado, diplomático, el director, es el menos indicado que va a servir a las personas. O como se comenta, ¿no? A veces el presidente se sirve a sí mismo, ¿no? Y no al pueblo. Entonces esa es una visión que tiene el mundo, ¿no? Que sirve nada más el más humilde o el que no tiene estudios. El que no tiene estudios, no, pues es que él que atienda ahí, ¿no? Nosotros como que somos más importantes, no lo vamos a, no tenemos tiempo, no lo vamos a hacer, ¿no? También como estamos centrados tanto en nuestro yo, en nuestro bienestar, en nuestra propia felicidad, en que yo esté bien, autosatisfacerme, es muy poco probable que yo pueda servir a otra persona. Y si lo hago, lo voy a hacer como yo quiero, ¿no? Entonces,
Entonces yo decía que eso es contracultural precisamente por lo que dijo Sarita, también por lo que dijo Arim, y también porque un ser humano o yo es poco probable que sirva porque me nace del corazón 100%. Y entonces a veces lo hacemos por apariencia, por quedar bien, para no crear conflicto, pero realmente no es algo que nace de nuestro corazón, ¿no? Entonces, todas esas situaciones entonces derivan en que tenemos una espiritualidad y una vida emocional que no es correcta muchas veces. Y también ahorita estaba pensando, o servimos de más. O servimos ¿no? de más, lo que había dicho Arim, ¿no? No ponemos límites. Ajá. Entonces, pero eso deriva de varias situaciones de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo en esta cuestión, por ejemplo, por mi historia, entonces, como ya hablamos, cada quien tiene una historia diferente, y entonces, a través de eso, entonces también nuestro servicio va de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, ya sea que no pongamos límites y a todo digamos que sí, o ya sea que no queremos relacionarnos con las demás personas para servirlas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, entonces, yo tengo mucha empatía por las personas que sufren, ¿no? O que las personas que necesitadas y todo. Entonces, precisamente, ahora lo sé, por mi historia de varias situaciones vividas, y que en algún momento, pues yo pienso, bueno, es que yo hubiera querido que eso hubieran hecho conmigo, ¿no? Entonces, y claro, muchas personas me ayudaron, pero en ese afán de servir, ¿no? De cuando conozco a Cristo y empiezo a involucrarme en la iglesia, en el servicio, en todo, entonces cuando veo esto, entonces simplemente a todo decía que sí, ¿no? O a todos quería ayudar. Y a pesar de que eran personas desconocidas, muchas veces, ¿no? O conocidas, pero entonces eso... Pero que superaba tus límites. Que superaba mis límites, pero también que eso me hacía no ver el peligro. Entonces, y que muchas personas a raíz de esas cosas yo no pude poner límites y nos hicieron daño. Entonces, yo no pude ver muchas cosas. Entonces, eso no quería decir que el servicio que yo estaba haciendo era totalmente perfecto ni bueno, ¿no? Tal vez otros me veían y hacer, ¿no? Pero no quería decir que estaba bien, Tampoco ¿no? era emocionalmente saludable, ¿no? No, claro que no. Entonces, a lo mejor en su historia hay otras formas de cómo ven el servicio, cómo ha sido el servicio para ustedes, pues, ¿no? Por ejemplo, para mí, creo que, bueno, yo tenía el mismo problema de no poder decir no, pero no era porque, como tu caso, ¿no? Sino yo era como me decían, oye, ¿puedes ayudarme con esto? Sí. ¿Puedes ayudarme con el otro? Sí. Y yo decía, ay, no, ¿cómo voy a decir que no? Primero, pues, soy cristiana, soy de la familia pastoral, o sea, ¿cómo yo voy a decir que no, no? Y tal vez tiene ayuda. Y todavía tengo ese conflicto a veces de decir sí, y cuando me doy cuenta yo soy la que está sufriendo por no terminar todo, o cuando estoy sirviendo ya no lo estoy haciendo bien, es como de, ay, ya estoy cansada, ya debería de hacer otra cosa. En realidad ya mi servicio no refleja ese amor o esa obediencia, sino lo estoy haciendo porque me comprometí en tantas cosas y no puse límites, ¿no? Entonces, y por pensando en complacer a todos para que todos estén bien, ¿no? Entonces, pero también podemos ver nosotros que el mayor ejemplo de servicio lo dio Jesús, ¿no? Cuando vino al mundo. Y vemos que si él hubiera querido servir a todos, sanar a todos, alimentar a todos, tenía la capacidad de hacerlo, pero no lo hizo. O sea, el servir no es estar obligado a atender a todos o a darle a todos. O sea, pero por ejemplo, para ti era más fácil. O sea, pero por tu entorno, por tu historia, ¿no? En mi caso, a lo mejor es más sencillo decir que no, pero porque es mi historia de mi vida, como que tener mucha presión, mucha obligación
hacer las cosas, que llega un momento en que dices, ahora sí voy a poner un límite, pero tampoco es completamente correcto, ¿no? Porque nos cerramos por esas heridas que tenemos anteriores de decir, no, ahora sí no me van a abusar, ahora sí no me van a exigir, ahora sí no, o sea, y dices no, pero tampoco es sano, o sea, no es que si porque dices no, es que estás bien emocionalmente. O que estás ¿no? totalmente protegida, ¿no? Ajá. O sea, son extremos muy grandes, creo, ¿no? Entre lo que yo digo que siempre, o decía siempre sí, a decir no, ¿no? Entonces, sí son varias situaciones que nos llevan a eso, dependiendo nuestra historia y nuestra vida. No sé, Arin, ¿cómo lo has visto tú? Para mí, creo que también no puse límites y era, sí, hacer muchas cosas que afectaban a mi familia, a mis hijos, mi marido, que me afectaban a mí, y aún así seguía yo dando más, ¿no? Por otras personas, ayudándolas, no poniendo límites. Pero ahora que empecé el proceso me di cuenta que hay que poner límites. Pero sí me está costando también dentro de mis hijos, de mi esposo, pues, ¿no? Porque ya viene uno como acostumbrada A una dinámica. Sí, y luego, pues uno no reacciona bien, ¿no? Está uno muy acostumbrada, como el pueblo de Israel, yo quiero como antes, yo grito como antes. Entonces, el cambiar a esto, sí cuesta, ¿no? A mí sí me cuesta. Y es que también yo pienso que hay que ser cuidadosos cuando hablamos del servicio, porque realmente Jesús vino a servir, ¿no? Entonces creo que tú tienes un versículo. Un versículo, sí, el que dice, que está en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces también entra uno en conflicto, ¿no? Ajá. Es que ¿Lo hago o no lo hago, no? Entonces, podemos ver entonces cómo el mundo, ya hemos visto cómo el mundo entiende la situación, cómo se maneja esto en nuestro entorno, pero también hablamos acerca de nuestra experiencia personal, cómo ha sido para nosotros, según nuestra historia, el servir, ¿no? Entonces, ahora vamos, ¿cómo es que, qué decía Jesús, ¿no? Que Él vino para servir y no ser servido. Entonces vemos en la Biblia muchos pasajes donde Él sirve y Él hace. Pero ¿qué pasa también? Que entonces, ¿que será que realmente Él teniendo el poder para hacerlo todo, realmente hizo todo? ¿Sirvió a todos? No. No. Ajá. Yo pienso, bueno, él tenía el poder para servir y para sanar a toda la humanidad y no lo hizo, ¿no? Creo que ayer platicábamos del estanque de Bethesda. De Bethesda, ¿no? Y yo decía en ese momento que platicamos eso, ¿cómo es posible que estaba el estanque, todos los enfermos alrededor vieron que Jesús se acerca a una persona, lo sana, porque ahí dice que levanta su lecho y se va? ¿Por qué no todos los demás se fueron sobre él para sáname a mí también? Porque creo que tampoco querían un compromiso. ¿No? O viendo también porque Jesús realmente vio a todas las personas que estaban ahí. Entonces, pudiera ser que él hubiera dicho, bueno, pues voy a sanar a todos, ¿no? O voy a ayudar a todos. En ese momento que estaba él como como humano, ¿no? O sea, como aquí en la tierra, ¿no? O pensaba también si todos quieren ayudar él podía ayudar a todos, por ejemplo, mandando a que cada pez en el mar tuviera una moneda, por ejemplo. Y acabar con la pobreza. Y acabar con la pobreza y decir aquí tienen todo. Pues realmente no lo hizo así, ¿no? Entonces fueron determinadas cosas. ¿Cuál fue el mensaje principal entonces que Jesús vino a dar? Y cómo es que su vida reflejaba ese servicio para dar ese mensaje. Él estaba enfocado en un mensaje, ¿no? ¿Cuál era ese mensaje? Pues que él venía a salvar al mundo, ¿no? del pecado. Y yo creo que, bueno, él venía aquí a hablar y a mostrar su amor y su gracia
por medio de todo lo que hacía, ¿no? Él vino a cumplir la ley que exactamente tenía esclavizado al pueblo judío, ¿no? Que ahora él decía, ustedes se fijan tanto en la ley, tanto en esas reglas, que no entienden que yo lo que pido es amor y misericordia. Entonces, ellos estaban en ese punto y él vino a liberarnos, a libertarnos, ¿no? Pero, porque también en ese entonces los fariseos, los que cuidaban todo eso, solamente veían lo de fuera, lo de caminaste 1 kilómetro más, trabajaste en el día sábado, pero no se enfocaban en ver lo que ellos tenían en su interior, ¿no? Los problemas, porque toda la humanidad hemos tenido problemas emocionales. Entonces ellos padecían de algo, pero ellos no se fijaban en eso. Por eso Dios, lo que dice Dani, ¿no? ¿A qué vino realmente? No vino a ver si caminaron 1 kilómetro más o habían trabajado en sábado. Eso no le importaba a él, ¿no? Porque eso era... Y de hecho él fue muy crítico con los maestros de la ley, o sea, les dijo hipócritas, ¿no? Ustedes hacen esto y se cuelgan las tiritas de cuántos eran para evidenciar cuántos versículos, o bueno, cuántas partes de la Biblia, de la Torá en ese momento se sabían, pues, ¿no? Entonces, y oran enfrente y hacen, ¿no? Evidencian, pero realmente no se fijan en el corazón, en lo que viene adentro, ¿no? Entonces, y él por eso viene a libertar. Es como, por ejemplo, él muchas veces dijo también que muchos eran y tal vez en algún momento también nos toca a nosotros como sepulcros blanqueados, ¿no? Pero adentro está todo lo que no está bien, ¿no? Entonces, siempre Jesús fue a eso, ¿no? Y creo que el servicio más importante que Él vino a dar a la humanidad es ese mensaje de salvación y de redención que trajo para nosotros, ¿no? De libertad también, ¿no? Entonces, realmente Él va hacia más adentro de nuestra vida, ¿no? Hacia más adentro en el corazón, en porque Él mismo dice que no, que Él ve, que Dios ve el corazón, ¿no? Los demás pueden ver lo que está adelante, lo de fuera, ¿no? Pero Él ve el corazón. Y puede ser que estemos sirviendo mucho y estemos haciendo mucho, pensando que lo estamos haciendo para Dios, pero Él ve el corazón, Él ve realmente cómo estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, Dios va más hacia lo profundo, ¿no? O sea, hay una frase que hemos visto en el curso, en los procesos, de que muchas veces usamos a Dios para huir de Dios, ¿no? Y entonces, cuando hacemos esto es cuando hacemos muchas cosas para Él, cosas que según Él nos ha pedido hacer, pero no tomamos un tiempo para estar con Él y para que Él nos hable a través de la palabra sobre lo que debemos corregir en nosotros para hacer el servicio de forma diferente, ¿no? Y es súper importante porque ya hemos visto, ya llevamos las 2 últimas cápsulas, ¿no? Hablando de la oración y hablando de la adoración. Y creo que a veces caemos y yo he caído muchas veces en esa parte de estoy sirviendo, no sé, en un ministerio o a personas, ¿no? Pero me olvido de estar con Dios, de estar en ese tiempo de adoración, de oración. Entonces es muy poco probable que estemos sirviendo de una manera sana cuando nuestro tiempo con Dios no está presente. Entonces Él, antes que el ministerio o antes que servir a otros, Él primero, lo más importante es la relación con Dios, con Él. Entonces, antes de servir a otros es cómo estás tú con Él. Y porque a medida que tengamos esa relación con Dios, vamos a poder servir de una manera sana, también correcta, ¿no? Entonces, por eso vemos que entonces el servicio no solamente incluye el hacer, ¿no? Va desde lo más profundo del corazón del ser, lo que Dios ha cambiado, y entonces lo que Dios está transformando
Y desde ahí tiene que nacer esa nueva forma de servicio y de amor por las personas, porque realmente cuando servimos es porque amamos a las personas, pero tenemos que hacerlo de una forma correcta, ¿no? Entonces, cuando no lo hacemos así, entonces deriva en un servicio que realmente puede traer conflictos en vez de un beneficio para lo que estamos haciendo y para las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué más podríamos hablar sobre esto? Yo creo que así como preparó al pueblo cuando lo sacó, lo preparó 40 años en el desierto, yo creo que así también nos prepara, ¿no? Porque todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, ese dolor, ese sufrimiento, esas heridas, nos han servido, ya nos ha sanado y nos ha servido para tener empatía, bueno, en mi caso, con las demás personas, ¿no? Para sentir esa misericordia que Dios sintió por mí, sentirla por los demás. También es una manera que Él nos invita a servirle, ¿no? El siempre estar hablándoles de la palabra de Dios, del Evangelio. A mí me ha puesto en el corazón acercarme a personas y hablar sobre lo que Dios hizo en mi vida, cómo me rescató, porque yo también quiero ver libres a las demás personas, ¿no? Entonces, cuando Dios va haciendo el proceso de sanidad de nuestras vidas, que le vamos permitiendo hacerlo, también Dios va cambiando las formas de cómo servíamos antes a cómo lo hacemos ahora, ¿no? Entonces, algo que Sarita menciona es muy importante, ¿no? Eso, porque ya no es como una carga de que tienes que hacerlo, sino ya voluntariamente. Sí, es un deseo de querer verlos libres. Ahora me doy cuenta de esas cadenas que tenemos y podemos sentir ese deseo, esa necesidad de también ayudar a las personas, siempre y cuando también quieran esa ayuda, porque a veces no todos están preparados, listos para recibir la ayuda, ¿no? Sí. Y también, creo que cuando uno pasa el proceso, uno crea empatía por lo que uno pasó un proceso. Pero, por ejemplo, esto de servicio, a mí me está costando. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso en lo que, pero por algo, creé empatía con unas personas, pero por esto, me resisto todavía, ¿no? Entonces, es un trabajo que Dios va haciendo poco a poco, ¿no? Nos va tratando poco a poco, nos va enseñando cosas poco a poco. No porque estamos en el proceso, porque yo he estado en el proceso, es que con el proceso sané todo, compuse todo, no. Y ya sirve. Sí, no. Con esto me está costando bastante, ¿no? A lo mejor todavía no creo empatía con las personas sobre este tema, pero sí ya con otros temas, pues, ¿no? Con el que puedo hablar, con el que uno se desenvuelve un poco más. Con no tanto. Sí, y como decimos siempre es un proceso, ¿no? Y así como el pueblo de Israel fue poco a poco, realmente no es de la noche a la mañana, pero gracias a Dios que no depende de nosotros también, que no somos nosotras las que vamos a hacer ese cambio, esa transformación. Es Dios quien lo hace a través de Jesucristo, a través de la palabra, porque dice que la palabra también es viva y es eficaz, ¿no? Y entonces dice que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para toda buena obra es para todo lo bueno que podamos hacer por Dios, para las personas, pero de una forma correcta, ¿no? Entonces, y eso no se logra de la noche a la mañana también, entonces, sino que es poco a poco, ¿no? Ajá. Y también hay que tener en cuenta que el servicio, cuando hablamos de servir a Dios, no solamente hablamos de servir en la iglesia, ¿no? No solamente son ministerios. Como ahorita Sarita y Arima hablaban de servir a otras personas, de ayudarlas, pero el primer punto principal es cómo está tu relación con Dios, cómo lo estás sirviendo tú personalmente, cómo está tu comunicación con Él, tu relación.
pero también de ahí sigue tu familia, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de si no estás casado y eres soltero, pues es con tus padres, ¿no? Tú, sí, ¿no? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, que después ya hablaremos de esos temas, pero habla de la actitud de servicio primero a Dios y a tu familia. En caso de que estés casada o casado, tiene que ser a tu pareja, ¿no? Entonces, a tu esposo, a tu esposa, y de ahí a tus hijos. Entonces, con amor a tus hijos. Después de eso, después de tu familia y del tu círculo más cercano, ahora sí va a la iglesia, ¿no? Entonces, todos los demás. Y todos los demás en el mundo. Entonces, y Dios en su palabra es estricto con esto, porque a veces tratamos de servir tanto a los demás que olvidamos las prioridades. Entonces, en Timoteo, en 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto habla acerca de que un padre de familia tiene el deber de servir a su familia proveyéndoles lo necesario. Y hay muchas situaciones diferentes, ¿no? Pero lo principal es que no es amor, ¿no? Amar a su familia, pero también proveer lo necesario para ella. Y si no lo hace, pues dice que ha negado la fe. Entonces, cuán importante es saber exactamente en qué áreas se puede servir, no solo en la iglesia. A mí me asombró mucho una historia en un pastor en China, que él servía en un pueblo muy, muy alejado. Entonces, cuando él me parece que se iba todo el año y solo veía a su familia, creo que no recuerdo si 1 o 2 veces al año, nada más. Y en una de esas, él estuvo un tiempo con su familia, pero eran días. Y entonces ya se iba a subir al tren y cuando se despide de su hijo le dice, era pequeño, y le dice, quédate. Y entonces su papá le dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, es algo muy fuerte, vuelco, ¿no? en el corazón. O sea, ¿cómo le vas a decir a tu hijo Satanás o aléjate de mí, Satanás? Y estaba utilizando las escrituras, pero en realidad no era ni el contexto ni la forma en la que le tenía que hablar a su hijo. O sea, su hijo estaba requiriendo de él amor, atención, tiempo. Y que era el deber de este pastor atender a su familia, y sin embargo ahí está lo que decimos de usar a Dios para huir de Dios. Y entonces utiliza las escrituras y le dice eso. Yo pienso en la herida de este niño tan grande que su papá le haya dicho así, ¿no? Entonces muchas veces, con tal de ayudar a otros, olvidamos las prioridades, olvidamos de dónde tenemos que servir primeramente, ¿no? Y yo creo que lo que el pastor había dicho era porque, pues si él iba a servir, él iba a ayudar a otras personas, entonces, pues si su hijo le decía, quédate más tiempo, pues significaba que ya no iba a cumplir todas las metas o los planes que él tenía, ¿no? Entonces, y entonces él determinó que era de parte del enemigo que donde salían esas palabras, ¿no? Entonces, es un ejemplo de muchos, ¿no? Cuando también todos nosotros, todas las personas vivimos, ¿no? Diferentes situaciones, y entonces es seguro que todos tenemos ejemplos que poner personales de cómo hemos vivido esto también con nuestra familia, pero gracias a Dios que Dios siempre nos vuelve al camino, ¿no? A lo mejor nos salimos tantito y otra vez vuelve a retomar nuestra vida, nuestro camino, y nos habla en ese pasaje entonces que de lo necesario, porque sí, Jesús dice, pues hay que servir, ¿no? Pero también la palabra no se va a contradecir, y Dios también tiene el cuidado para decir, bueno, primeramente la casa, ¿no? Primeramente el servicio en el hogar, en la casa, el esposo, la esposa, los hijos, ¿no? Entonces empieza
por ahí, ¿no? O sea, en un nivel, si vemos niveles de dónde, hacia dónde, cómo estamos todos nosotros, a quién debemos primero es primeramente a Dios, y luego el esposo, la esposa, como ya menciona Dani, después los hijos, y después la familia, y después todo lo demás, ¿no? Entonces, hay niveles, ¿no? Que no puede ser cambiado. Entonces, para servir a los demás y a la familia, ¿no? Entonces, creo que es algo que Dios tiene cuidado de la familia, ¿no? Y entonces podemos ver que entonces en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el rol que estemos desempeñando, tenemos que servir. Entonces, a lo mejor como mujeres, ¿no? Aquí estamos para mujeres, a lo mejor tenemos diferentes actividades, diferentes trabajos, familia, y entonces en el lugar donde estemos también Dios quiere que nosotros sirvamos, y si está hablando acá de una familia, pues entonces Dios también quiere que sirvamos en nuestra familia. Entonces eso es algo muy muy importante, ¿no? Y entonces podemos ver que muchas veces entonces, ¿por qué servimos mal también a las personas y aún a nuestra familia? Precisamente porque a veces no somos sanos emocionalmente y no somos maduros espiritualmente también, ¿no? Y a veces tenemos actitudes y de un bebé emocional o de un niño emocional, y tenemos que tomar en cuenta todo esto que es necesario para un buen servicio, tanto para nuestra familia, para los demás, para la iglesia, para las demás personas que Dios pone en nuestro camino, servir, pero con amor, como Cristo lo hace, como Dios lo hace, pero también con límites, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno, y que el servicio tiene que salir desde nuestro corazón. Entonces, Sarita, tenías un versículo, Colosenses 3:17. Sí, dice así, Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el amor, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Uh-huh. Entonces, ¿aquí involucra el servicio también? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Dice que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, ¿no? Entonces, el servicio aquí está también, aquí lo involucra. Y entonces son muchas cosas, todo lo que hacemos, pues realmente es todo lo que tenemos, ¿no? En la vida, y que el servicio es parte importante de eso también. Entonces lo debemos de hacer como para el Señor. Entonces, si lo hacemos para el Señor, entonces ¿cómo lo debemos hacer? Pues primero de corazón, ¿no? Uh-huh. Primero nuestro servicio tiene que ser de corazón, y entonces tiene que reflejar, siempre va a reflejar lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Uh-huh. Primero eso, y también siempre estar dispuestos a servir, a ser humildes, a hacerlo genuinamente también, uh-huh, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces podemos ver entonces que tiene que cambiar el corazón y lo que hay en el corazón para poder hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, pues, que Dios nos ayude a hacerlo de esa forma, ¿no? Y que es un proceso, ¿no? Ajá. Entonces, aquí ahorita hemos abordado bastantes temas en cuanto a límites, en cuanto a que tenemos que sanar algunas cosas de nuestro corazón, en cuanto al pasado. Hay tantas cosas, y es tan grande este tema, tan amplio este tema, porque veíamos la oración, y la adoración es con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, pues me involucra a mí. Pero cuando hablamos del servicio, involucra a más personas, la forma en cómo tratamos a las demás personas. O sea, se abre un círculo más uh-huh. grande que solamente Dios y yo, ¿no? Yo y Dios. Entonces,
no esperemos servir bien siempre, o vamos a ir mejorando conforme conozcamos la palabra, pero también les invitamos a que pues nos sigan viendo o sigan viendo estas conversaciones o estar pendientes de lo que hablamos, porque al final de cuentas yo creo que todo lo que hemos aprendido y lo que queremos compartir con ustedes, siempre va a ser dirigido hacia el servicio, siempre va a ser dirigido hacia cómo podemos ser útiles para las demás personas. También vamos a ir sanando nosotros, vamos a ir aprendiendo acerca de nosotros, pero eso va a ayudar a las demás personas. Entonces, es un proceso y yo creo que hay muchos pasajes de la Biblia donde Jesús habla acerca del servicio, de negarnos a nosotros mismos, y pareciera que lo que estamos hablando ahorita es un contradictorio. Pareciera que estamos yendo en contra de lo que Jesús enseñaba. Pero si somos cuidadosos también, a mí me llamó mucho la atención que cuando él se entera, por ejemplo, que Juan el Bautista está muerto, él se aparta. Entonces él toma un tiempo para procesar esa muerte, o después de milagros grandes él se aparta nuevamente. Entonces él tenía ese tiempo de adoración y de oración con Dios, tenía límites también, como veíamos con lo del estanque. O también cuando cuando le avisan que Lázaro está enfermo, no va luego. Ajá. Entonces, quizás cuando hablamos del servicio, hablamos de sacrificio, hablamos de negarnos, hablamos de casi como si fuera el servicio sufrido, pero en realidad Dios nos ha llamado a servirle, y que el servicio sea producto de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y va a ser mucho más fácil servir cuando lo vamos conociendo. Va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo servir a tu pareja cuando conozcas a Dios y lo que Dios quiere de ti. Va a ser más sencillo servir a tus padres, amar a tus padres, honrarlos cuando conozcas a Dios. Entonces, o a la iglesia va a ser mucho más fácil también servir, ¿no? Entonces no esperemos que sea drástico nuestro cambio y que el servicio ya sea perfecto, ¿no? Y mencionar lo que decían, que corramos con paciencia la carrera, ¿no? Entonces esto va poco a poco. Es poco a poco, ¿no? Entonces, también cuando nos vamos liberando de las cargas, del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de las heridas van sanando, también eso se refleja en cómo servimos a los demás, y que tiene que ser, pues como hemos dicho, desde lo más profundo de esa relación con Dios y con el Señor Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, debemos procurar más esa relación para ir mejorando en esta área del servicio. Pues terminamos esta conversación así, y les agradecemos, gracias Sarita, Arim, Dani. Les agradecemos a ustedes también por estarnos escuchando, darnos de su tiempo, y pues estamos muy contentas por estar, tomar estos tiempos y conversar. Y como dijo Dani, es parte de nuestro proceso, es parte de lo que nosotros hemos vivido personalmente y que lo estamos compartiendo. Entonces, si les ayuda, si hay algo que no habían visto, pero que están descubriendo a través de esta conversación, o si hay alguna duda con lo que dijimos, alguna pregunta, pues estamos abiertas, que nos hagan llegar, y pues nos estaremos contactando con ustedes también. Pues gracias por todo, y nos despedimos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós.